Entonces, pues vamos a iniciar. Ustedes ya han escuchado lo que es sociología, a lo mejor la llevaron a una materia en la preparatoria o en alguna otra cuestión de la vida, ¿no? Quiero iniciar dando precisamente una definición muy buena que encontré. Y digo muy buena porque existen muchas. Le llaman área, le llaman hasta fuente, en fin. Pero a mí me gusta, y así se clasifica de por sí de manera oficial, como aquí lo marca, como una ciencia. La sociología es una ciencia, ¿sale? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Aunque sean áreas sociales como psicología, pedagogía, sociología, derecho, que también se encuadra en un área social, mercadotecnia, administración, todas son ciencias. ¿Y por qué son ciencias? ¿O por qué, por ejemplo, con la sociología, por qué se encuadra como una ciencia? ¿Por qué la psicología es una ciencia? Administración es una ciencia, pedagogía es una ciencia. ¿Por qué lo que cada una de ustedes está estudiando es una ciencia? ¿Quién me quiere decir por qué es una ciencia su área? ¿Por qué? ¿Pueden activar su micro? Pues yo lo entiendo así como porque es es algo que tiene un origen de muchos años, ¿no? Y se va, con el tiempo se va haciendo, se va formando, agarrando mejor estructura conforme va pasando el tiempo. Yo lo veo así porque para que algo llegue a ciencia necesita de mucho estudio, de mucho empeño, ¿no? En estudiarlo, en Eso sí, necesita de organizarlo. mucho estudio, ¿no? Para que sea ciencia necesita de mucho estudio. Tú, Elena, ¿qué Pues piensas? sí, pues básicamente yo entiendo que ciencia, como bien lo dices, es un estudio, por eso es una ciencia, por el estudio que lleva. No sé si sea correcto, es lo que Ok, yo entiendo. eso que ustedes mencionan que es un estudio, quiere decir que es ciencia porque lleva un método, una metodología, hipótesis, experimentación, comprobación, estudia fenómenos, tiene variables, todo lo que conlleva a la ciencia. Y es lo que muchas veces nos perdemos en cuanto a nosotros decimos química, ciencia, física, ciencia, biología, ciencia, matemática, ciencia, ¿no? Porque en nuestra mente tenemos que a lo mejor están experimentando, acá ves al químico, ¿no? Y está experimentando, y las matemáticas, porque llevan un paso y son exactas, y entonces tú mismo desvalidas tus áreas como ciencia, pero aquí te muestro que por definición es ciencia, sea por ejemplo sociología o la que estés estudiando, porque tú vas a hacer ciencia, no vas a agarrar a un animalito y lo vas a abrir y lo vas a experimentar, no, pero vas a hacer ciencia en tu carrera, porque vas a llevar métodos, vas a llevar una serie de pasos, vas a llevar un resultado, lo vas a comprobar, vas a llegar a una hipótesis, vas a experimentar en qué sentido. Te voy a poner dos ejemplos aquí que tienen de carreras. Por ejemplo, Elena, que es de mercadotecnia. Si yo experimento, por ejemplo, con personas que les quiero vender un producto, tengo que experimentar cuáles son sus sensaciones, su percepción, con qué color se distinguen más, cuál es a lo mejor su sensación, su emoción, y voy a experimentar y voy a sacar una posible respuesta, voy a tener variables, voy a tener mi hipótesis, y al final, aunque sea una ciencia social, mercadotecnia, va a ser exacta. Aunque trabajemos con humanos, es exacta. Y te voy a poner todavía un ejemplo más grande para que vayas ampliando tu panorama de que ciencia, aunque sea en el área social, es exacta. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo en cuestión económica, militar, de higiene? Esto de la famosa pandemia. Ubícate
unos 100 años más atrás, 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, donde el mundo estaba con bloqueos económicos, donde el mundo tenía situaciones económicas fuertes y militares que sobrellevaron al conflicto bélico mundial. Y dicen por ahí que no conoce su historia, pues tiende a repetirla, ¿no? Y sociología es como prima hermana de dos, de economía y de historia, porque va a estudiar precisamente al ser humano, al hombre, cómo se desarrolla en la sociedad. Y entonces ubícate de nuevo, 1929, crisis global económica, incluso en Estados Unidos. Y se está ponderando otra vez a lo que llegamos 1939, una guerra, ¿no? Entonces, si tú lo ves y estudias, por eso les dije que estaban bien en el estudio, haces el repaso, el estudio de los hechos, de los acontecimientos sociales, históricos, políticos, económicos, hasta religiosos, de salud, estamos en un proceso muy similar que en algunos años y muchos historiadores, políticos, economistas llegan a la misma conclusión, guerra. A eso, si lo quieres como teoría y formulita, es lo que está originando toda esta situación, pero tiene un proceso científico, una serie de pasos, el económico, los bloqueos, los países empiezan a pelear, que las monedas, introducen una cuestión sanitaria, o sea, lleva una serie de pasos que al final te va a dar un resultado porque es una ciencia exacta, ¿sí? No quiere decir que digas, ¿sabes qué? En el 2039 otra vez va a haber guerra. No, no a esa exactitud. A lo que se refiere de exacta es que esto termina en un hecho bélico como todas las demás. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que es ciencia, son ciencias sus áreas. En derecho, que igual, pariente de la sociología, ya por historia se comprobó que ninguna sociedad puede vivir sin normas, sin leyes, sin algo escrito que te digan, oye, ¿dónde? Ah, aquí, porque la ley dice esto. Ya se comprobó y ya lo vio Elizabeth, desde los romanos que empezaron, esto se puede, esto no, esas son las leyes, y hasta aquí así cuadradito es a donde nuestro Estado tiene que ser. Y entonces, donde no hay ley, donde no hay normas, porque ya se comprobó científicamente, es donde entra la sociología e investiga, hace su experimento y desarrolla teorías, hipótesis, leyes, normas, como si dijeras 1 más 1 es 2. Así es un área social, igual es exacta, por eso es ciencia. En el caso, por ejemplo, de nosotros los educadores, no le podemos decir, bueno, yo sé que hay maestros que lo dicen, pero no podemos decirle a un padre de familia, yo creo que su niño le debería de poner esto para aprender. Ah, no, me equivoqué. No, lleva una serie de pasos, el niño tiene que hacerle para aprender. Y posteriormente, como luego decimos, su zona de desarrollo próximo y llega a otra plataforma donde tiene que aprender ahora esto. ¿Cómo? Con estos pasos, porque si no, no estaríamos haciendo ciencia y todas las áreas son ciencias, no nada más las físico, matemáticas, química y biología, ¿sale? También las de ustedes. Entonces, aquí dice que la sociología es una ciencia que pretende entender, interpretando la acción social para de esa manera explicarla casualmente en su desarrollo y efectos. Es decir, voy a ver por qué la sociedad hace esto, por qué lo hace, cómo lo hace y entonces qué es lo que le va a provocar. ¿Sí me explico? Un tema muy burdo. Si un país, Estados Unidos, se pelea con otro país, Corea, China, y tienen su infraestructura social, económica, política, ¿qué pasa si se pelean? ¿Qué va a producir en el mundo? ¿Por qué se pelean? ¿Cuáles son sus antecedentes? O sea, lleva una serie de investigación y de pasos para investigar los hechos. Y bueno, de manera etimológica, como ustedes ven, socius de la palabra, del griego, perdón, que es compañero o semejante, y logos,
que eso es de todas las ciencias, que significa, bueno, aquí lo ponen como discurso o razón, pero es también muchos autores lo manejan como tratado o estudio. Por eso dicen, ¿es la ciencia tratado o estudio? La mayoría de los libros. Logos, el término logos, por eso filosofía, sociología, pedagogía, psicología, todos los que terminen en guía, por decirlo así, que es logos, es el tratado o la ciencia que va a estudiarlo, ¿sale? Y bueno, para eso que sería como la definición meramente formal de qué es sociología y que quede en el entendimiento que es una ciencia que va a estudiar al humano, a la sociedad, cómo se comportan, sus efectos, su pasado y el por qué se comporta así, podemos pasar a otras definiciones ya un poquito más generales, ¿no? Es una ciencia que estudia a los grupos sociales, llámese a la sociedad en general o a los pequeños grupos. ¿Quiénes serían grupos sociales, por ejemplo? A ver, Elizabeth, ¿quiénes serían algunos grupos sociales en la sociedad? Elizabeth. Sí, ya, es que estaba activando el micrófono. Ok. Pues grupos sociales, por ejemplo, serían estudiantes, ¿no? De un cierto nivel académico, por ejemplo, los universitarios. Ajá. Podrían ser los trabajadores de una empresa. Ok, ajá. Podrían ser también algún grupo que esté luchando por algo, por ejemplo, de estos grupos que van y protestan. Ok, gracias Elizabeth. Esos también pudieran entrar en lo que son los grupos sociales o grupos sociales de lucha, de contraparte, y grupos sociales que se encajan en la sociedad de manera muy formal. El primer grupo social es la familia. Ese es el primer grupo social porque es el núcleo donde el ser humano desde que nace va a interactuar con otros y ahí va a aprender desde valores, tradiciones, a hablar, a comunicarse, sentimientos. Es el primer grupo social, entre otras cosas, ¿no? Es el primer grupo social, la familia. De ahí, como decía Elizabeth, los estudiantes podríamos encuadrar en que otro grupo social es la escuela, es otro grupo social. La iglesia, por decirlo así, es otro grupo social, ¿sí? ¿Qué otro grupo social se te ocurre, Elena? Elenita, ¿sigues ahí, Elena? Bueno, creo que ya se perdió. Bueno, entonces, esos serían, por ejemplo, algunos grupos sociales, ¿no? Ya dijimos que el primario es la familia, ¿no? Bueno, entonces, aparte de que la sociología va a estudiar en general a toda la sociedad, también a sus grupos sociales, cómo se van a conformar, cómo encajan, cómo evolucionan, su historia, etcétera. Luego dice, es una ciencia empírica, pero ¿qué es empírico? ¿Alguien me puede decir qué es empírico? Empírico es así como que se estudia, ¿no? Lo van a estudiar. Ajá, Por pero... un ¿Te método. refieres como no sé, a la experiencia de algún hecho, Jorge? Ajá, exactamente. Lo empírico es lo que a mi viva experiencia yo lo voy a aprender, por decirlo así. Cuando aprendes a lo mejor a hacer huevos revueltos, ¿no? De manera que fuera formal, con instructor, a lo mejor tu mamá, tu tía te dice, no, aquí así abre el huevito, revuélvelo, también sigues el recetario de cocina, que sigue los pasos. Ahí no sería de manera empírica. De manera empírica es que nadie te va a ayudar, ni modo, así como Dios me dio a entender, lo voy haciendo y de los errores voy aprendiendo. De manera empírica es lo vivencial
lo voy haciendo y de ahí voy aprendiendo. Por eso es que viene aquí entre paréntesis, no es formal. Por ejemplo, la escuela o las escuelas serían una educación empírica. Sí, ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? A ver, por ahí en el chat me están colocando algo. Natalie dice no. Exacto. La escuela es primero, es un grupo social formal. Tiene una comunicación también formal y es un aprendizaje formal. Porque el maestro no dice, ay, a ver, si con esto aprenden, a ver, háganlo, a ver si aprenden, ¿no? No, es una comunicación, es un área formal de aprendizaje, de comunicación, de vivencia, de educación, pero es formal porque lleva una serie de pasos, de estatutos, de normas, de leyes, de procedimientos. No es empírico. El aprendizaje del niño o del humano sí puede ser de dos, formal o no formal, que entraría en lo empírico. Pero volviendo al punto entonces, la sociología es una ciencia empírica en su inicio, como todas las ciencias, de manera empírica y no formal. Hoy en día ya es una ciencia formal porque lleva leyes, teorías, normas, lleva una estructura, pasos, ya es formal, ¿sale? Luego dice, como ya les había mencionado hace ratito, es prima pariente hermana de la economía y de la historia. Bueno, de la historia ya englobamos muchos aspectos diciéndoles qué pasó en 1914, 1929. Y también les filtré lo económico, pero ¿por qué la sociología tiene que entrelazarse con la economía? ¿Quién me dice? Forzosamente en cualquier hecho, en cualquier etapa de la vida del ser humano, en cualquier punto de la historia del ser humano, ¿por qué la sociología tiene siempre que estar pegada con la economía? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Por qué la sociología tiene que estar pegada con la economía? No se amontonen, ¿eh? Piénsenle, piénsenle. Pues yo pienso que porque a través de la economía se va a empezar a desarrollar el grupo social de acuerdo a su nivel económico y además la economía permite que se hagan muchas relaciones sociales con otras personas. En el caso de los países, por ejemplo, pues a través de la economía se entrelazan y hacen como que formas de socializar. Bueno, yo pienso de esa Claro, forma. claro, el punto fundamental, como dice su compañera Elizabeth, es esa cuestión de producto económica, que hoy en día también lo llamamos papel moneda o la moneda, que es la que va a ser el punto central de la interacción de todas las sociedades. Díganme ustedes, piensen ustedes en una sociedad que no haya introducido algo económico en su sociedad. ¿Qué sociedad no ha llevado economía? Ninguna. Todas las sociedades han llevado economía. Desde, llámese trueque, ahí ya es economía, porque no vayan a pensar que el secretario de economía, no, o sea, eso es moderno, pero desde el trueque, desde el intercambio, desde los modos de producción, por ejemplo, que los vemos con Carlos Marx, desde ahí, o sea, desde la historia del ser humano viene la economía. Y entonces no nos podemos deslindar desde un cambio de piel por semillas hasta hoy en día el cambio del dólar, la moneda virtual, las compras en línea, obviamente ya todo más moderno, pero el ser humano no se puede deslindar
de la economía, porque también por proceso, por desarrollo, por estructura social, el ser humano es un ser político, es un ser económico y aparte es un ser filosófico. Entonces, filosófico también llámese religioso, porque pueden decir, le faltó lo religioso, entra en la filosofía, pero es un ser económico. Y entonces, aunque sea por una moneda, intercambio, yo tengo que ganar algo en ese trueque, algo que a ti no te sirva, que a mí sí me sirva, o te lo vendo, o te lo cambio, te lo compro, pero el ser humano y no hay sociedad que no tenga economía. Y economía, llámese a que no necesariamente tiene que intercambiar un producto o abrir sus fronteras. No, economía también es interna para el propio pueblo, para la propia sociedad. ¿Qué es lo que va a canjear? ¿Cuánto le va a tocar a cada uno? ¿Cómo vamos a racionar la comida? Eso es economía, junto con administración y muchas más áreas que por eso la sociología se relaciona con todas, pero en especial ya les dije con dos, economía e historia. Y economía porque ninguna sociedad, repito, puede deslindarse de lo económico, e historia, pues bueno, digo, todo el ser humano en su proceso de desarrollo cultural lleva historia y tenemos una historia por ser humanos y si la repetimos, ya se les di el ejemplo más atrás, perdón, pues es repetir la historia, ¿no? Es la misma historia. Y bueno, como toda ciencia, es dar un resultado, dar una ayuda a un problema social, o como viene aquí, dar la respuesta a algo, como aquí dice, ¿no? Ejemplo, la concepción del amor. Hay una película que se llama Interestelar. Tiene un peso psicológico, social, filosófico, tecnológico para reflexionar y toma lo que está en la diapositiva del ejemplo del amor, ¿no? Les voy a hacer la pregunta que hacen en la película. ¿Ustedes qué creen o por qué es importante el amor en la sociedad? ¿Por qué creen que es importante el amor en la sociedad? No me digan que no aman a nadie, ni a su perrito, papá, mamá, pareja. ¿Por qué es importante el amor en la sociedad? ¿Qué pasaría si la sociedad no tuviera amor? A ver, por aquí alguien puso en el chat. Dice Natalie, porque si no amas, no hay balance. Incluso si no te amas a ti mismo, ¿ok? Ya vimos que debe de haber amor para un balance. Elizabeth, ¿tú qué gustas mencionar? Ah, sí, es que eso le había dicho, pero me equivoqué, puse el video. Pero eso, si no hubiera amor, pues estaríamos peleando nada más, ¿no? Ok. No habría como que esa compaginidad Ajá. y todo nos molestaría, todo nos irritaría y nada más viviéramos así, peleando. Ok. Va otra pregunta, para que la respondan también. Nosotros como civilización, como especie, como raza humana, ya tenemos que amor es un valor, es un sentimiento y tenemos muchos ejemplos porque ya como raza humana, repito, ya lo estructuramos, ¿no? Hasta en cuestión icónica lo relacionamos, ¿no? Un corazón, color rojo, amor, ¿no? Y valor, sentimiento o emoción. Pero yo les pregunto a ustedes, olvídense en su cabecita que es un valor, olvídense en su cabecita que es un sentimiento, una emoción. Díganme entonces el amor, ¿qué sería? Sin que tomen en cuenta esas tres palabras.
Valor, emoción, sentimiento. Dice Natalie, es algo intangible. O sea, hace que no lo podemos tocar, ¿no? ¿Quién más aparte de Natalie? Muy bueno, es algo intangible. ¿Quién más? ¿Qué se les ocurre más? ¿Qué es el amor? Sin que les quito esas 3 palabras. Elena, tú que ya te apagaste. Saraí, si quieres participar. ¿Qué es el amor? Si les quito esas 3 palabras. ¿Sí, Elizabeth? ¿Ibas a decir algo, Elizabeth? No, aún no. ¿No? Elena, Saraí, aparte de que sea algo intangible, como dijo Natalie. Yo creo que la palabra es la que dijo Natalie, porque, bueno, para mí es, el amor no existiría sin esas 3 palabras que nos quitan. Ok. Para mí todo, entonces no tengo la palabra, la verdad. Ok. Fíjense muy bien, por cuestión social, ¿sí? El amor sería una cualidad humana, por ponerlo en sociología, porque pudiéramos entrar al debate que los animales, pero aquí en sociología no entran los animales, ¿no? Porque estudia al humano, no a los animales. Entonces, pudiéramos decir que es una cualidad humana que el mismo ser humano necesita para comunicarse, para interactuar, para sobrevivir y para evolucionar, que es lo que ustedes mencionaron, que pues sin amor no se puede hacer nada, ¿no? Nada más que lo ponemos como que de carácter científico, ¿no? Una cualidad que tiene el humano para evolucionar, comunicarse, interactuar, etcétera, ¿no? Y no le metí que era un valor, que era un sentimiento, sino que es una cualidad, algo que el ser humano desarrolla como humano en una sociedad para interactuar, evolucionar y que le sirve como cualidad. ¿Sí me expliqué en esta parte? No ¿Sí? lo pudiste decir mejor. Ok, eso es, por ejemplo, lo que las ciencias, como la sociología, psicología, etcétera, todas las ciencias te van a tratar de explicar algo sin que te diga, por ejemplo, ay, no, es que el amor es muy bonito, porque fíjate, estar enamorado, ¿qué seríamos? No, eso es de manera empírica, pero de manera formal es como te lo estructuré, sin un plano cursi a lo que yo siento, no, sino a lo que es una estructura social, ¿sale? Entonces, y eso con todos los valores, sentimientos y todas las demás condiciones humanas, ¿no? Desde, si yo les pregunto también, por ejemplo, que me lo pongan en el mismo plano, ¿de qué les sirve o qué es, cómo se relacionan las tradiciones y las culturas en la sociedad? ¿Qué son o para qué les sirven? Pero trátenlo de estructurar de una manera científica como sociología. ¿Para qué servirían? ¿Por qué están en la sociedad? Dejémoslo lo empírico, traten como que de meterle un poquito de ciencia. A ver, piénsenle. Tradiciones y culturas, ¿por qué? Pues yo creo que aquí, basando en lo que nos estás planteando, Jorge, yo creo que la sociología pues termina o ya se destruye las verdades de lo que son, ya sea las tradiciones o lo, ¿qué preguntaste lo otro? Culturas y La tradiciones. cultura, porque anteriormente pues nuestros ancestros pues eran, por ejemplo, muy machistas y eso lo traemos nosotros. Entonces, ahorita lo que hace la sociología, o lo que yo entiendo, es que ella como que
termina o quita esas verdades de lo que era, pues en este caso, nuestras culturas o nuestras tradiciones. No sé si sea correcto. Okay. Claro, ¿no? Haces una perspectiva de retroceso histórico de cómo, como dices, del machismo, cómo la sociedad era y trata a lo mejor de cambiar, ¿no? En este sentido, como ahorita las marchas y todas esas cosas, ¿no? Ok. No sé si contesté a lo que me preguntaste. Bueno, es muy bueno el comentario porque retomas, ¿no? El aspecto histórico y social en cuanto al análisis de lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Y en cuanto a cuestión de que yo les mencionaba de tradición y de cultura, fíjate, en la primera del amor, por ejemplo, yo te dije, es una cualidad humana. Una cualidad quiere decir algo que es de alguien y lo puede hacer, ¿sí? En tradiciones y costumbres, yo te mencionaría, es una característica del ser humano en inmortalizar, recordar y hacer de manera trascendental a los seres humanos o a los hechos. ¿Sí me di a explicar con ese concepto? Sí, George. ¿Sí? ¿Sí, Elizabeth? ¿Sí, Natalie? Sí, 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 también se puede decir que es importante no perder la raíz de cierto grupo social, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, ya ve que en los pueblitos, pues, no sé, un ejemplo, una fiesta patronal, ¿no? Uh-huh. A pesar de que ya estamos en el siglo XXI, donde ya tenemos mucha tecnología, hay pueblitos que no quieren perder todavía sus tradiciones de sus fiestas patronales, de sus santos. Entonces, a pesar de tanto tiempo que ya pasó, pues lo siguen trayendo a la actualidad, ¿no? Entonces, es como una raíz también. Uh-huh. Exacto, es de inmortalizar y de hacer trascendente, ¿no? Por eso es que les menciono, es una característica del ser humano de inmortalizar y de hacer trascendente a otros seres humanos o algún hecho, ¿sale? En pocas palabras, o sea, dije, eso quieren las personas en sus costumbres y tradiciones para recordar hasta sus perritos, a otras personas, hechos, me refiero como al Halloween, Día de Muertos, Navidad, nada más que lo dices como que en un aspecto científico, en un plano de reflexión con terminología a conceptos de una ciencia. ¿Sí me explico en esta parte? Ok. Esa es la diferencia en cuanto una ciencia era o cuando algo es empírico a cuando ya es formal y estructurado. ¿Sí? Ok. Y bueno, vamos a ponerle aquí un poquito de historia, que bueno, desde que el ser humano tiene a otra persona, a otro par, ahí ya empieza la sociología en su pura cuestión nata, ¿no? Cómo se comunica, cómo se relaciona, cómo estructura la convivencia, su fonética, los diálogos, la cuestión iconográfica, la economía, los lazos familiares, amistosos. Ya con dos personas puedes hacer sociología para un libro, ¿no? Y si no me crees, velo en tu familia. Imagínate que vas a estudiar a tu familia, el comportamiento de tu familia, cómo se relacionan, la historia de cada uno de tu familia y cómo se relaciona con los demás, sus gustos, su cuestión económica, sus problemas como familia, sus problemas entre pares, sus problemas de cada integrante con las mini sociedades o grupos sociales que se relaciona. O sea, dime tú, ¿no harías mínimo un tomo, un libro de la estructura social de tu familia? Sí, ¿no? Ahora, imagínate la estructura social, la historia, cuestión social del hombre, pues por eso es que es infinidad de información. Y ojo, es como la psicología, porque también quiero que te vayas del aula virtual con esta idea.
A ver, díganme de verdad, de corazón, si ustedes consideran que la psicología es una ciencia que te puede ayudar. Díganme sí por qué y no por qué. Y ahorita lo voy a relacionar con la sociología. Díganme si la psicología es una ciencia y te puede ayudar, sí o no, pero ¿por qué? Yo creo que sí, sí te ayuda porque te ayuda a comprender el comportamiento humano, tu comportamiento propio incluso. Uh-huh. Ok, te ayuda y Natalie utilizó una palabra que es científica a predecir, como predecir el clima, fenómenos naturales. ¿Qué crees? Aunque a lo mejor en tu mente no lo tenías como conceptualizado, la psicología, la pedagogía, la sociología, como cualquier otra ciencia, como las matemáticas, la física, la química, además de estudiar todo ese proceso histórico, el porqué, la estructura, también van a tratar de predecir, porque son ciencias. Así como dicen, en una semana va a entrar un huracán, así también estas ciencias van a predecir. Y aunque, y esto por eso te digo, quiero que te lo lleves, aunque sea que estés estudiando con el factor humano, lo vas a predecir y se puede predecir y los humanos son predecibles, aunque sean diferentes, hay rasgos, hay características, hay generalidades que te hacen decir el sujeto va a actuar así. Puedes errar, claro, hasta en las ecuaciones, las integrales, puedes errar. Claro, hay un margen de error, pero predice y predice bien. Y por eso es que los psicólogos te ayudan y predicen y por eso es que tu mamá, papá, de manera empírica, que tienen cierto conocimiento, te dicen, si tú haces esto o este chico, esta chica, al final te va a resultar así. O sea, ya su percepción empírica de conocimiento hace predecir. Por eso es que son ciencias, aunque trabajemos con humanos, son ciencias exactas. Como los maestros cuando vemos, este alumno tiene este comportamiento, se porta así, va a hacer esto, y al final lo termina haciendo. ¿Sí me explico? Porque el ser humano es predecible, sabiéndolo estudiar, desde cuestión no verbal, verbal, su historia, su contexto, su ambiente, un montón de cosas, sabiéndolo estudiar, estructurar, es predecible. Por eso es que una sociedad es predecible a lo que puede pasar o a lo que conllevan ciertos hechos sociales y en lo que va a terminar, ¿sí? Hablando de los hechos sociales, bueno, ahorita que estos son muy importantes, hablando, hago un paréntesis. ¿Qué es un hecho? Porque la sociología también va a estudiar los hechos sociales. Pero ¿qué es un hecho? Un hecho para mí es algo que sucede en este momento o que sucedió y que puede trascender. Claro, es un suceso que pasa o pasó y trascendió, ¿no? Entonces, la sociología va a estudiar como la historia, los hechos, en este caso la historia, los hechos del humano, y la sociología, los hechos de la sociedad o de los grupos sociales, como desde las guerras, revoluciones, pensamientos, constituciones, leyes, manifestaciones. El hecho lo va a estudiar y lo va a analizar, o dicho de otras palabras, ese fenómeno lo va a analizar. Fenómeno no quiere decir algo así de, no. Fenómeno es algo que sale dentro de la normalidad, hay una variación, como una guerra. El planeta siempre está, compras, tienen hijos, van a la escuela,
todo normal y ¡pum! Viene una guerra. Eso es un fenómeno, algo que sobresale de la normalidad que ya está establecida. Y bueno, la sociología entonces va a estudiar aparte esos hechos. Uno de los padres fundadores de la sociología es Augusto Comte. Y bueno, aquí es muy importante estos 3 estadios, muy, muy, muy importante, y que como entes científicos los tengan muy en cuenta. El ser humano cualquier sociedad pasa por estos 3 puntos. Mítico o místico religioso, racional y abstracto, y al científico. Rápido, y para que lo entiendas te lo voy a explicar. Nuestras civilizaciones antiguas creían en dioses, creían en demonios, bueno, eran politeístas porque tenían varios dioses. Ahí viene lo que es místico. De ahí pasamos a lo religioso. Ok, solo hay un Dios. Hoy en día todavía estamos en ese plano religioso de la sociedad necesita creer en algo sobrenatural, en algo místico para poder seguir adelante y que tenga fuerza, que tenga una lucha, que tenga una fuerza interna de movimiento. Sí, yo sé que la pueden llamar alma, motivación, pero bueno, le estamos llamando en términos científicos, ¿no? Una fuerza, a lo mejor de atracción, de movimiento que lo va a impulsar a realizar algo, ¿no? Y seguimos en ese plano porque hasta el momento el ser humano no hemos podido evolucionar a otro plano sin que dejemos a un lado totalmente lo místico y lo religioso. Llamo también lo místico como por ejemplo esto de los superhéroes, ¿no? Seguimos viendo como por ejemplo las películas de acción y todos emocionados. ¡Ay, sí, ya viste! No puede dejar el cerebro humano esa cuestión mística, mágica, religiosa, y ponerlo en un plano 100% racional, abstracto y científico. Todavía no llegamos al 100%, claro, todas las civilizaciones han pasado desde lo místico, mayas, griegos, egipcios, ya estaríamos, sí, no en un 100%, pero ya estaríamos en un tono racional, abstracto, científico, y el ser humano hace más ciencias, se cuestiona, resuelve, trata y de buscar la verdad, que eso es lo que nos hace ser o hacer ciencia. Entonces, todas las civilizaciones pasan por estos 3 aspectos, desde lo mágico, lo racional y lo científico. Ay, perdón, ¿hay dudas en esta cuestión? ¿No? Ah, dice Elizabeth no, que no, Natalie, ¿no? No, todo bien. Ok. Muy bien. Entonces, luego, Durkheim, yo creo que muchos han oído hablar de estos 3 autores, ¿no? Que de hecho ahorita viene Carlos Marx, que también es uno de mis favoritos, pero bueno, ¿no? Dice que defiende que para que la sociología pueda llegar a ser científica, tendría que estudiar los hechos sociales, como bien les mencionaba, los hechos sociales que figuren nuestras acciones individuales. Es decir, aunque suene un poquito difícil de creer, ¿no? Cada uno de nosotros como individuo en la sociedad, individuo, de hecho, individuo significa que es algo indivisible. Por eso es que dicen, él es un individuo, es alguien en la sociedad que no se puede dividir. Yo, Jorge, no me puedo dividir en 2 Jorges. Elena no se puede dividir en la persona. Por eso es que es un individuo, es indivisible. Entonces, cada individuo hace o realiza hechos sociales que de alguna u otra manera convergen en todo el flujo de la sociedad. Es decir, va a tener una importancia ese hecho que Natalie, que Saraí, que Elizabeth, que Elena haga como individuo, va a tener una acción o va a ejercer una acción en la sociedad. Y entonces, como dice Durkheim,
tenemos que integrar a la sociedad en estos hechos individuales para poder estudiar toda la estructura en general. Por eso es que hay varias definiciones de sociología y arribita tenían la de estudia a la sociedad y a los grupos sociales y de manera individual, porque ya la sociedad no se puede quedar estudiando así nada más de manera general la sociedad, ¿no? También es a los individuos, cómo se comportan, qué hacen de manera, obviamente como les digo que manejan la palabra, de manera individual. Y bueno, les mencionaba este cuate que se llama Carlos Marx, uno de mis favoritos, que dice que la perspectiva de Carlos Marx se basa en el dominio de la concepción materialista de la historia. Y bueno, este cuate tiene una teoría del materialismo histórico, la familia, el capitalismo, el socialismo. O sea, este cuate analizó la sociedad así como que ¡fum! Hay un libro que se llama el de él, que es El Capital, maneja, por ejemplo, la importancia de la familia, la estructura de la familia, de tener en mente de que si una familia es la base, la estructura social y está bien cimentada, tiene toda la estructura desde económica, salud, valores, roles, política, educación, en fin, demás cosas, ese ser humano que está en esa primera sociedad, cuando salga al mundo, a la sociedad más grande, va a adquirir ese comportamiento cabal, por decirlo así, de todos los rubros que ya dije. Por eso es que los males, entre comillas, o los fenómenos sociales vienen desde la familia, porque desde la familia hay una fractura desde económica, ideológica, religiosa, de salud, es multifactorial. Entonces, cuando ese ser humano sale ya a la sociedad, sale fracturado. ¿A qué me refiero con que sale fracturado? Sale ya con miedos, con frustraciones, con fobias, con traumas, y obviamente los va a representar, los va a reproducir a la sociedad. Pero por eso nos regresamos a Durkheim. Como es individual, y entonces si es individual, vamos a decirlo así, imagínense entonces mis traumas con los de Elena, con los de Elizabeth, con los de Saraí, con los de Natalie, mínimo ya somos 5 individuos que vamos a reproducirlo en la sociedad. Ahora imagínense todos, ¿no? Y de algo que estuvo mal dentro del núcleo familiar que se fracturó y lo vamos a reproducir a la sociedad. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, como les digo que dice mi cuate Carlos Marx, el ser humano también es un ser por naturaleza, porque no hemos también evolucionado a otro plano, es un ser materialista. Materialista, llámese a que le gusta obtener o tener algo. Y de ser materialista, nos subimos a la cuestión económica de ser capitalistas o socialistas, pero en fin, el humano es materialista, le llama la atención lo que brilla, tener recursos, colgarse algo, pintarse algo y tenerlo, a eso se refiere de materialista, por eso es el materialismo histórico. Desde el trueque hay que tener algo y el humano necesita tener algo para sentirse poderoso, y el más tenga es obviamente el que se puede sentir o tener más posibilidades o más poder. Y eso lo vuelvo a repetir desde la familia. Y puedo decir lo que dijo esta Elena de antes, por ejemplo, el machismo, ¿no? Muy materialista. ¿Quién lleva el dinero? ¿Quién trabaja? ¿Quién tiene el peso o el poder material y los recursos? El papá, ¿no? Entonces, el papá manda, pero sobre todos. Eso trasládalo a una cuestión global.
¿Quién es el país que tiene el poder de recursos, el poder económico? Y entonces, pues es el que manda, ¿no? Mi moneda, el dólar, es el que va a circular y va a ser la moneda mundial para hacer la transacción, la transferencia, el cambio, el intercambio. Por eso es que les digo, desde lo individual o desde lo particular hacia lo general. Por eso es que es muy importante la familia, porque como una familia, así se comporta la humanidad o el planeta. Si mi hermano le dan más recursos, si mi hermano ya trabaja y tiene para comprarse algo, a lo mejor yo siento celos, ¿no? Ahora imagínense que sea un país, es que a fulanito siempre le compran, le van bien en los negocios del mercado internacional y yo me recelo como país porque no tengo los mismos recursos, no tengo los mismos sistemas de producción, tengo carencia como país, así como la tendría como hermano, ¿no? Entonces, todo se traslada o sí se dan cuenta cómo se relaciona, cómo se compagina desde lo individual, el aspecto familiar, hasta trasladarlo a un aspecto, pues, de manera mundial. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿O algún comentario o algo? No, ninguna duda, Jorge. ¿No? Elizabeth, Natalie. No, ninguna. Todo, ¿No? todo claro, sí. Ok, perdón, ¿mande? Ok. Sí, sí, bueno, yo solo lo que escribí que concordaba pues, con lo que dice el autor, ¿no? Y usted, que la familia es la base de la sociedad, es pues incluso desde la educación, ¿no? Sí, por eso también es que hoy en día, digo, esto lo toca también la sociología, estamos buscando hasta de manera educativa que exista o que la perspectiva sea humanista, pero no humanista, ¿cómo les diré? Malinterpretado, de que sea, ay, pobrecito, no, eso no es ser humanista. Humanista es que la cuestión sea integral, se enfoque en el crecimiento de lo que de verdaderamente llamamos la especie humana, que no sea tan materialista, que sea a lo sentido natural, al hecho de lo que es en esencia, muy filosófico, el humano. Y eso es a lo que hoy en día nos estamos enfocando. Quién sabe si funcione a futuro, pero bueno, es a lo que nos estamos pues enfocando, ¿no? Bueno, dice aquí otro autor que es Weber, que era amigo, de hecho, de Carlos Marx, eran amiguitos, ellos estaban haciendo sus investigaciones, pero bueno, al final se separaron y Carlos Marx fue el que tuvo más auge y sus investigaciones pues dieron más de qué hablar, ¿no? Pero bueno, dice que la religión tiene influencia en en la sociedad, como les había explicado, de que llevamos en el plano místico religioso igual, aunque estemos en el plano místico religioso, y aquí como lo toca este autor, y se me pasó decirles, así como una sociedad va ligada con lo económico, igual actualmente una sociedad sin religión no puede ser. Sin religión no quiere decir que a fuerzas tienen que creer en Dios, en Cristo, no. Sin religión quiere decir sin que no tengan una estructura de creencias, desde que crean en una piedra y veneren a una piedra, toda sociedad tiene algo en que creer en un plano místico, todas, sea la china, la japonesa, la hindú, todas, aztecas, teotihuacanos, todas sociedades tienen en algo en que creer. No se pueden deslindar de esta influencia de la cuestión religiosa mística de un poder superior que los guíe. Esto es como reglita. Ninguna sociedad, al menos hasta ahorita, entre paréntesis, sé que suena feo, pero entre paréntesis primitiva, no se puede deslindar de esto, ¿sale? Porque cuando tenemos un problema que la ciencia actualmente no puede resolver, y por eso digo actualmente, recurrimos a lo místico, ¿sí? Recurrimos a lo místico desde
Dios, ayúdame, ayuda a mi mamá, o desde, híjole, ya me hicieron brujería, ¿no? Porque ya no tengo una explicación racional ni científica hasta el momento. Entonces, esa es una estructura social de reglita. El ser humano en sociedad necesita algo en qué creer, aparte de él, algo en qué creer. ¿Sí me entendí? ¿Sí me di a explicar en esa parte? Sí. ¿Sí? Ok. Dice Natalie, sí, claro. Ok, es que tengo abierto el chat, las cámaras, la presentación. Veo todo al mismo tiempo. Ok, dejen hago el chat más chiquito. Ok, claro está, como bien dicen aquí, en algunas ocasiones la sociología produce consecuencias no deseadas, como dice aquí, por ejemplo, unos padres que quieren que su hijo se comporte adecuadamente y tenga una forma de educación estricta y lo manejan muy autoritario, esto puede crear un sentimiento de rebeldía. Y por eso, fíjate en el ejemplo que te voy a poner para que veas que todos se trasladan a una cuestión social más grande, ¿no? Por lo regular, por decirlo así, mientras más le digas a un ser humano, no hagas esto, no hagas esto, no veas esto, más lo vas a querer hacer. ¿Sí me explico? Porque dicen, ¿por qué no? ¿Por qué me dicen que no lo vea? ¿Por qué me dicen que no vaya por ahí? Más lo vas a querer hacer. Desde a un niño, no, 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 o hasta un perrito, ahí no, y ahí vamos, ¿no? Entonces, mientras, por ejemplo, un papá o los papás sean más estrictos de no esto, aquí a las 9 y te vistes así y hablas así y te comportas así, vas generando a lo mejor un tono un poquito más de rebeldía y en algún momento ese frasquito pum, va a botar y va a decir hasta aquí, ¿sale? Ahora, eso ubícalo, trasládalo al movimiento del 68. Para ubicarte que primero van a un plano familiar y lo puedes trasladar y se proyecta a un plano social. Imagínate que el gobierno, papá, te dice a los estudiantes, no esto, no el otro, y no hagan marchas, y esto no es así, y es a lo que el gobierno diga, hasta que se cansa la estructura social, la esfera se rompe, los estudiantes van y marchan, y como un papá regañando al niño, no, y tú no te me rebeles, y al papá no se le contesta, el gobierno, no, ustedes son estudiantes, al gobierno se le respeta, el gobierno es el que manda, sí encuadran que es exactamente lo mismo y por eso todo viene de la familia, sí encuadran cómo esos planos son desde lo particular hasta lo general. Hasta se los voy a poner de tono gracioso. Hasta los memes entre Trump y los demás presidentes. Yo tengo un botón más grande nuclear, como los niños. Mi carrito está más grande, mi carrito corre más rápido. Desde ahí, todo es en plan de la familia, cómo fue creado, cómo es el entorno, sus valores, su cuestión económica, todo. Si se dan cuenta cómo se relacionan todos los ejemplos de lo particular hacia lo general. Sí. ¿O tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿Sí ven cómo se relacionan? Dice Natalie, sí. Elizabeth, sí. Y Elena creo que ya se fue. No, aquí sigo, sí, todo bien. Todo perfecto. Ok. A ver, entonces, ¿por qué quedamos que la sociología es una ciencia? ¿Quién quiere responder? ¿Por qué quedamos que la sociología es una ciencia? Porque lo que nos comentó fue de que pues lleva un método experimental que a final de cuentas va a terminar siendo comprobatorio, lo que origina que sea una ciencia.
Ujú. Ok, lleva una serie de pasos como cualquier ciencia o el método científico, ¿cierto? Ok, ¿cuáles serían unos tipos de grupos sociales? La familia, Otro, eh, pues la escuela, eh, ajá, la familia, la escuela, La iglesia. la iglesia, el grupito de los amigos, ¿sí? Ok, última pregunta. ¿En qué se relaciona la economía con la sociología? A ver, ¿en qué se relaciona la economía con la sociología? Dice Natalie, la relación es tipo de moneda para el intercambio de bienes, por los bienes, por la producción, por los materiales, porque así va evolucionando y creciendo la sociedad, ¿cierto? Una sociedad sin modo de producción, sin bienes, sin comercio, claro, 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 sin comercio no puede crecer, no puede subsistir, ¿no? De manera, por decirlo así, primitiva, mientras había pueblos que tenían más poder marítimo, pescado, había pueblos que tenían más carne, había pueblos que tenían madera y entonces ahí está el intercambio. Lo que tú tienes a mí me hace falta y a lo mejor lo que yo tengo a ti te hace falta. Hoy en día, ojalá fuera así, pero no hoy en día sí, sí me hace falta, pero no me lo puedes pagar, pídele un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional, te lo presta, me lo pagas, te hago créditos y bueno, se hace una serie tan cochina el mundo por el capitalismo, ¿no? Pero bueno, ¿tienen alguna duda, alguna opinión, algo, chicas? Con esta cámara me veo muy oscuro, No, ¿eh? profe. Todo sí se ve un poquito oscuro. No crean Pero que no, es mía. todo bien. Me Ok. hizo recordar mis clases de la prepa de sociología. Ya tenía ese conocimiento, pero muy guardado. No, ese lo tenemos que tener, y más ahorita fresquecito, fresquecito. Pero bueno, Natalie dice que todo bien. Elizabeth, Elena, ¿algo que quieran comentar? no, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Elizabeth, tienes en mute el micrófono, Elizabeth. Ya ve, me equivoco. Ahora le voy a quitar la cámara. Ah, bueno, no. Pues sí, todo bien. Ya, entendimos, bueno, entendí un poquito más el concepto porque en el primer cuatrimestre que llevamos la materia como tal, Ujú, pues a veces nos llenamos nada más de libros, ¿no? Leer, leer, leer. Al principio lo comprendemos, ujú. pero después como que, como dice la compañera, se olvida. Entonces ahorita como que viene a reforzar lo que ya en su momento leímos y leímos y leímos, pero ya más entendible. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elizabeth. Saraí, ¿tú gustas decirles algo? Creo que fue su bebé. Bueno, creo que está ocupada Saraí con sus niños. Pues bueno, chicas, nos vemos igual en la otra clase, que va a ser de otra materia, igual con las mismas licenciaturas. Por hoy espero que les haya gustado, hayan aprendido y pues igual sigan leyendo, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, chicos, queda grabada la clase y bonita